¿Qué tal, chicos de séptimo? Vamos a continuar clases de esta semana, hoy día martes. Y estamos entrando hoy día martes a la lección número 5 de tu libro, de esta unidad que estamos viendo. Y pues entramos a la sección 1 de la lección 5, donde nos habla de porcentaje o tanto por ciento. Recuerda que lo que hemos estado viendo en las lecciones anteriores, pues se resumen a ver lo que era una razón, lo que era una proporción, lo que era una proporcionalidad directa y lo que era una proporcionalidad inversa en este caso. Y también vimos las aplicaciones de la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Ya en esta última parte del libro, de la lección número 5 de esta unidad, nos habla entonces del porcentaje. Cómo nosotros inmiscuimos el porcentaje con todo lo que hemos estado viendo. Bien, entonces para entrar en detalle vamos a hacer el ejemplo 5.1 que aparece en tu libro, en la lección 5, donde nos habla de lo siguiente. Nos dice: en una resma que tiene 200 hojas de papel, imagínate que tú vas a comprar una resma de papel y tú vas a cualquier tienda donde venden accesorios o útiles escolares, ¿no? Y entonces tú compras una resma donde esa resma tiene 200 hojas de papel. Sin embargo, fíjate bien lo que sigue diciendo el ejercicio. Dice que de esas 200, 50 son de color amarillo. Dentro de esas 200 hojas de la resma de papel van a haber 50 de ellas que son de color amarillo. Si se hacen grupos de 100 hojas de papel y se distribuye la misma cantidad de hojas de color amarillo en cada grupo, ¿cuántas hojas de color amarillo habrá por cada 100 hojas de papel? Entonces imagínate, de las 200 hojas que trae la resma, tú separas la resma en dos grupos de 100 hojas de papel. Pero en cada grupo de esas 100 hojas de papel van a haber la misma cantidad de hojas de color amarillo. Como el total de cantidad de hojas de color amarillo son 50 y deben de haber la misma cantidad en los dos paquetitos de 100 hojas, pregunta para ti en casa: ¿cuántas hojas de color amarillo habrían en cada paquetito de 100 hojas de papel? Yo sé que ya lo pensaste en casa y ya te diste la respuesta, pero veamos lo que dice tu libro. En tu libro dice lo siguiente: nos da el esquema donde nos da la resma de papel y nos da la resma de papel de color amarillo. Aquí tenemos entonces, en este caso, un paquete, vamos a suponer, de 100 páginas, y que en esas 100 páginas hay esta cantidad de hojas de color amarillo. Que lo que vamos a descubrir es que por cada paquete de 100 hojas, ¿cuántas deben de haber de color amarillo? Yo sé que ya lo respondiste en casa, pero vamos a ver cómo dice la solución de tu libro. Nos dice lo siguiente: al hacer grupos de 100 hojas, resultarán dos grupos. Luego, repartiendo las 100 hojas de color amarillo en esos dos grupos, como tienen que ser por igual, entonces se tendría que dividir 50 entre 2. Es decir, de las 50 hojas de color amarillo, como tienen que ver la misma cantidad en los dos grupos de 100, pues evidentemente yo tengo que dividir entre 2. Es decir, que me quedan 25 hojas de color amarillo por cada grupo de 100 hojas que yo tuve que hacer, ¿no? Así que en cada grupo de 100 hojas habrá ¿cuántas? 25 hojas de color amarillo. Entonces fíjate bien lo que tu profesor te va a decir. ¿Ok? Ya descubrimos que son 25 hojas de color amarillo por cada grupo de 100. Es decir, que habrá 25 hojas de color amarillo por cada, fíjate bien, por cada 100 hojas de papel. Te lo repito porque esto es bien importante en el video de hoy. Te lo repito, habrá 25 hojas de color amarillo por cada 100 hojas de papel. 25 por cada 100 hojas. 25 de color amarillo por cada 100 hojas. Bien, entonces nuestra respuesta sería que habrían 25 hojas de color amarillo por cada grupo de 100 hojas que tenemos por aquí. Bien importante saber leerlo. Te lo vuelvo a repetir antes de pasar a lo siguiente. Es 25 por cada 100. 25 hojas de color amarillo por cada 100 hojas. Bien, entonces abajo de este ejemplo que te hace inducir la definición entonces de lo que es porcentaje o tanto por ciento, aparece precisamente esa definición. Vamos a mover por acá nuestra pizarrita. Vamos a retroceder. Y vamos a mover la pizarra por acá. Ahí. Nos dice lo siguiente: se denomina porcentaje o tanto por ciento al número de unidades que se toman de cada ¿cuánto? De cada 100. Es decir, yo tomé 25 hojas de color amarillo por cada ¿cuántas hojas en total? Por cada 100 hojas que yo tenía acá. ¿Ok? Al número de unidades que se toman de cada 100. Entonces el porcentaje proviene del latín porcentum.
La palabra porcentaje, etimológicamente, o sea, de la raíz de la palabra, viene del latín, que significa porcentum. ¿Qué significa por ciento o por cada 100? Es decir, 25 hojas de color amarillo por cada 100 hojas de papel. ¿Ok? Entonces, por acá en tu libro aparece hace una división de lo que es la frase tanto por ciento. Entonces, tanto significa unidades y la palabra ciento viene de 100. Entonces, se puede leer que el tanto por ciento podrían ser unidades de cada cuánto, de cada 100. La palabra ciento viene del número 100 que tú ves aquí. ¿Ok? Entonces, cuando tú te escuches hablar de tanto por ciento, son la cantidad de unidades que yo tomo por cada 100 unidades que yo tengo. Entonces, también se podría decir de la siguiente forma, que 1 de cada 100, es decir, una centésima o un centésimo, representa 1% usando el símbolo del porcentaje. Y te recuerdo, pues yo sé que tú conoces el símbolo del porcentaje, pero este es nuestro símbolo del porcentaje. El 1% se lee como 1%. El 1% se lee como este 1% se lee como 1%. Quiere decir que también que un centésimo, que es lo que yo tengo acá, también se representa en decimal de esta forma, 0.01, es decir, una centésima. Entonces, una centésima representa también el 1%. En pocas palabras, aquí hablamos del 1%, ¿ok? Es decir, que el 1%, si yo lo quiero representar como una fracción, lo podría representar como dividir el 1 entre 100 partes iguales, o también podría decir esto escrito en decimal. Si yo divido 1 entre 100, esto me va a quedar 0.01. Supongamos ahora que yo tenga el 5%. Quiere decir que el 5 en cuántas partes iguales lo debo dividir. Ah, pues que en 100 partes. ¿Sí? Porque estamos hablando de porcentaje. Recuerda, la palabra porcentaje viene de por ciento, de 100. Entonces dividimos el número entre 100. Y esto en decimales, si tú divides 5 entre 100, te va a quedar a ti 0.05. Yo podría seguir, ¿no? Pasando lo de porcentaje a fracción y a un número decimal. Quiere decir, cuando hablamos de porcentaje, yo lo puedo expresar con el símbolo del por ciento como una fracción, o lo podría representar en términos en forma decimal. Muy bien, entonces voy a mover por acá nuestra pizarra y voy a continuar con nuestra presentación de la clase de hoy. En tu libro aparece entonces la explicación de lo que te estaba diciendo ahorita. En el ejemplo 5.1, que es el ejemplo anterior, 25 de cada 100 hojas de papel son amarillas. Expresado como porcentaje sería 25%. De hojas son amarillas utilizando el símbolo de por ciento, se expresaría como el 25% de las hojas son amarillas. Por lo tanto, al expresarse este porcentaje en fracción, me quedaría 25 sobre 100, que es igual a decir el 25%. Bien, continuando entonces, vamos a hacer el ejemplo 5.2 de tu libro. Y esto es bien interesante acá. Fíjate bien lo que dice el ejemplo 5.2 de tu libro. Nos dice, escriba la fracción con denominador 100, el decimal y el porcentaje que equivale a la fracción 1/5. Es decir, que me está diciendo que escriba esta fracción, pero que el denominador de esta fracción que yo tengo aquí sea 100. Me piden el decimal y me piden el porcentaje de esta misma fracción que equivale a esa fracción de 1/5. Entonces, para poderlo hacer, en tu libro aparece una tabla resumen, aparece esta tabla. Entonces nos dice que aquí en este recuadro de acá vamos a hacer la fracción, que la vamos a convertir a una fracción cuyo denominador sea 100. Vamos a convertir esa fracción en un decimal y vamos a convertir esa fracción y ese decimal en un porcentaje. Muy bien, bien sencillo lo que vamos a hacer. Primero que nada escribimos el 1/5, ya lo tenemos, pero como yo tengo que escribirlo con un denominador, que el denominador ya no sea 5 sino que sea 100, entonces debemos de pensar que vamos a multiplicar a toda esta fracción, tanto el numerador como el denominador, por un mismo número que le permita al denominador ser 100. Entonces en tu libro aparece la siguiente foquito, y ahí aparece. Debe buscarse un número que multiplicado por 5 sea igual a ¿qué número? Sea igual a 100. Entonces si tú piensas un número que al multiplicarse por 5 me dé 100, ese número aparece en tu libro. ¿Quién es? El 20. Quiere decir que a toda esta fracción vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador por 20. En este caso 1 por 20 por, y abajo 5 por 20. Si efectuamos la multiplicación de fracciones, que ya lo hemos visto, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 20 es 20 y 5 por 20 es 100. Entonces me queda 20 sobre 100. 20 sobre 100.
Entonces, ahora, este 20 sobre 100 que yo tengo acá, ahora lo vamos a convertir en un decimal. Entonces, para poder hacerlo, recuerda que tenemos que dividir, ¿cierto? 20 entre 100 es lo mismo decir, en este caso, 200, en este caso, entre 100. En este caso, vamos a corregir acá. Aquí no es 200, aquí es 20. Vamos a hacer la corrección rápidamente. Ahí disculpen a la hora de transcribirlo. Entonces, teníamos ahí entonces 20 entre 100, y si tú divides 20 entre 100, eso nos da 0.20 en este caso, ¿no? Entonces, al dividir 20 entre 100, eso nos da 0.20. Y en forma de porcentaje, entonces nos va a quedar, entonces como tú ya lo viste, 20 sobre 100, 20 de cada 100, o 20 por cada 100, entonces nos quedaría 20 ¿qué? 20%. Entonces aquí sería entonces el total de un 20%. En conclusión, jóvenes, cuando nosotros tenemos una fracción, entonces, voy a hacer otro ejemplo aquí rápidamente. Si yo tuviese, por ejemplo, el caso de, qué sé yo, un cuarto, por ejemplo, un cuarto, yo necesitaría multiplicar un cuarto, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador, por un número que al multiplicarse por 4 me dé 100. En este caso, ¿cuál sería el número? Bueno, 25, ¿cierto? 25 sobre 25. Entonces me va a quedar 25 sobre 100. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero poner en términos de porcentaje con el símbolo de porcentaje, aquí estoy diciendo 25 por cada 100. Entonces estoy diciendo que es el 25%, que fue lo que hicimos exactamente igual en la parte de abajo. Bien, entonces utilizando esta misma técnica, que es bien sencilla, entonces ahora tú vas a hacer esta tarea que yo te dejo por acá. Tú vas a completar esta tabla, ¿sí? Primero que nada vas a convertir estas fracciones que tenemos acá, multiplicarlo por un número que me dé 100 en el denominador, tanto arriba y abajo, como tú puedes ver este ejemplo. Y pues vas a encontrar ese valor, ¿no? Luego lo pasas a decimal y por último a porcentaje, así como lo acabamos de hacer. Te recuerdo, como es habitual, si tienes dudas con esta tarea, igual me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te vamos a ayudar con cualquier inquietud. Nos vamos a ver en la clase de mañana. Cuídate y que estés bien.